Voy a compartir la pantalla aquí para que Patricio me pueda ver. ¿Ves la pantalla, Patricio? Perfecto, muy bien, ya. Y estamos. Entonces, esto es lo que ocurre. Por eso que cuando las distribuciones no son simétricas, es decir, no estamos en este caso y la distribución es asimétrica, ya sea positiva o negativa, al ser el promedio un mal indicador porque no representa a la mayoría, entonces la desviación típica que se usa, que se utiliza el promedio para calcular la desviación a través de la varianza, entonces deja de ser un buen indicador. Entonces, por eso uno primero diagnostica siempre la forma y más o menos una distribución simétrica, bueno, haría que tenga sentido esa desviación, un coeficiente de variación, pero de lo contrario no. Pero insisto, cuando las asimetrías son graves, ¿no? Tenemos casos que hemos visto en algunos ejemplos en los que la asimetría existe, pero tampoco es tan grave, ¿te fijas? A lo mejor estamos en una situación en la que hay una leve asimetría, supongamos, ¿no? Pero claro, no es tan grave. Entonces, en esos casos, media y mediana son muy parecidas y el desequilibrio que se produce es mínimo, entonces, bueno, en esos casos podemos hablar de un rasgo de simetría importante y podríamos utilizar la desviación típica referencial, ¿no? Aunque tampoco hay que tenerle miedo, si no es un buen indicador, no lo es, y ya está, usamos mediana y cuartiles para poder hacer los diagnósticos de centro y dispersión. Así que no hay problema. ¿Qué otra cosita? ¿Sí? Yo tengo una duda. La deflación estándar con el mínimo y el máximo de... Bueno, ¿quieres poner un gráfico de casos? La desviación, si tú, la pregunta es si la desviación típica tiene que ver con el gráfico de cajas. No, la desviación típica no es un indicador que tú vayas a poder representar en el gráfico de cajas, ¿sí? Porque en el gráfico de cajas, vamos aquí, cuando tú vas a construir un gráfico de cajas, que en el fondo es lo que hace el programa, ¿no? Lo que dice es, a ver, ¿dónde está el mínimo? ¿Dónde está el máximo? Diagnostica los datos atípicos, ¿cierto? Determina el rango intercuartílico y mide, a ver, cuántos datos hay y tiene que calcular cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 para hacer la caja, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos la caja. Y hace los diagnósticos, entonces dice, a ver, de todos los datos, ¿hay alguno que esté 2 veces por debajo del cuartil 2 como para considerarlo atípico? No, perfecto. ¿Hay datos que estén 2 veces por sobre el cuartil 3 como para considerarlo atípico? No, perfecto. Entonces, mínimo máximo, los 3 cuartiles y ya está. Entonces no entra en la desviación típica. Y no entra, fíjate que por una cuestión bien lógica, el gráfico de caja diagnostica forma, centro y dispersión, pero nunca se somete al promedio. Lo indica, sí, hay algunos como en Excel que el promedio queda, se recuerdan que queda indicado allí con el símbolo del promedio,
pero nada más que referencial para lo de la forma, pero nunca la desviación típica, porque no es un indicador que sea utilizado siempre. No siempre puedo usar la desviación típica, ¿m? A pesar que la gente la usa siempre, pero no siempre es adecuado. Entonces allí hay que tener los cuidados, ¿sí? Dime, Jorge. Entonces, siguiendo el tema de la desviación estándar, en la guía de ejercicios que entregó en la semana 3, ¿Ya? la que eran de ejercicio, en el último pedía graficar la evolución de los fondos, de unos fondos, ¿Ya? y también pedía graficar la desviación estándar en este sentido. En ese caso, yo lo hice de una forma que encontré en internet, pero no sé si está correcta. Era eh, trazar una línea de la media, luego un límite máximo y mínimo de acuerdo a las desviaciones estándar. Claro. No sé si está correcta de esta forma. Es que ese es el ¿Quiero objetivo. consultarla? Ese es el objetivo. Mira, voy a ir al ejercicio que tú me estás diciendo para que podamos hablar sobre hechos concretos. Eh, mm, 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 mm. ¿Cuál era? Era el ejercicio número 10, era la letra C. Ah, ya, aquí está. Ah, el de los fondos que hicimos. Sí, claro. La idea es que cuando tú has graficado, graficas el fondo, a ver, lo primero, cuando tú quieres graficar la desviación, como en este caso dice, representa gráficamente la evolución de los tres fondos a lo largo de los meses, en estudio y también representa gráficamente la evolución promedio y la desviación estándar de los tres fondos. ¿Sí? Entonces, la evolución promedio de los tres fondos sería el promedio para el año 1, promedio para el año 2, promedio para el año 3. ¿Te fijas? Entonces, cada promedio va a generar una desviación estándar o desviación típica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a tener aquí el promedio, vas a tener la desviación típica, ¿cierto? Y lo que vas a ir haciendo es que cuando grafiques el promedio, la desviación típica se hace por sobre y por debajo del promedio. Entonces te va quedando una especie de franja, ¿entiendes? Mira, hagamos uno, hagamos el primero o el segundo para que lo podamos. Patricio, ¿tú estás viendo mi pantalla? Sí, profesora. Ya, perfecto. Voy a quitar entonces. Me refiero a que estás viendo el ejercicio número 10 o estás viendo la pizarra. Ahora estoy viendo el ejercicio 10. Ah, perfecto, ya. O sea que me está siguiendo a donde yo vaya. Perfecto. Entonces, mira, vamos a hacer el promedio del primero. 14.2 más 9.2 más 22.2 dividido 3 y nos da promedio
15,2. Entonces, si nosotros sacamos la desviación, yo ya les enseñé a usar la calculadora, entonces debería ser muy rápido hacer esto, o lo podemos llevar a Excel y en Excel también lo podemos calcular. De cualquiera de las maneras, en S2, cuando lo hacemos con la calculadora, que en este caso son 3 números nada más, entonces ya lo voy a hacer directamente aquí en la calculadora. Entonces, si yo ingreso los 3 datos, la desviación típica que me da es 6,56. ¿De acuerdo? Vale, entonces hagamos el segundo. Es 5 más 15,1 nos da 11,6. Y la desviación típica sería 3,1. ¿Vale? Entonces, a lo que voy es que si lo que queremos es graficar a ver si me puedo llevar esto aquí a la pantalla en el archivo de texto. Ahí está. Ya. Entonces, tú se supone que lo que harías es, haríamos la escala, ¿cierto? Supongamos que la escala fuera, no sé, supongamos hasta 20, ¿no? Entonces vamos de 5 en 5. Entonces, 20. Bien. Entonces voy a graficar primero y aquí tendríamos el año 1, el año 2, etcétera, ¿no? El año 1, el año 2 y el año 3. Entonces en el año 1 el promedio fue 15,2, ¿sí? Y aquí es donde hay algunos software que lo que hacen es una especie de gráfico de cajas, sin caja. Es decir, solamente ponen el promedio y una barrita que representa la desviación, es decir, el punto más menos la desviación. En este caso, 15,2 más 6,56. Sí, digamos que 21,8, redondeémoslo a uno solo. Entonces, fíjate, esa patita llegaría aquí y si hacemos 15,2 menos 6,6, nos da 8,6. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, este es un tipo de gráfico, la idea era que este fuera el promedio. ¿Te fijas? Entonces uno pone el promedio más menos la desviación. Vamos al año siguiente, que sería el 2, el promedio era 11,6. Entonces, más o menos por aquí estaría el promedio. Y la desviación era 3,1. Entonces, 11,6 más 3,1 nos daría 14,7. Por aquí. Y 11,6 menos 3,1 nos daría 8,5.
más o menos un poquito más abajo, por aquí. ¿Te fijas? Esa era un poco la idea. Entonces uno puede ir viendo la evolución promedio y sin problema van a poder unir los puntos, porque son puntos medios y esto es tiempo, pero van a ir viendo cómo es la evolución también de las desviaciones típicas, si aumentan o disminuyen o tienen algún comportamiento más o menos parecido. ¿Se fijan? Esa era un poco la idea para que vieran que es posible hacer eso, ¿no? ¿Algo así es lo que viste, Jorge? No, fue algo completamente distinto. De hecho, era gráfico por gráfico. Hice como tres y de ahí a cada uno le saqué la media y la desviación estándar. Algo completamente diferente a lo que usted tiene. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Le podemos usar? Sí, claro. Ya espera un rato. O sea, si quieres, mira, hagamos una cosa. Tómale una foto y me la envías al WhatsApp. Y yo desde el WhatsApp la bajo Ah, aquí y la vale, miramos. ¿Te perfecto. parece? Es más rápido. Patricio, ¿cómo vas? ¿Tienes alguna duda? ¿Lo vas entendiendo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ya. Saludos. Esperemos a que Jorge me muestre. Eras tú, Jorge. Todavía no me llega. Ahora sí. Ya, ahí todo el mundo lo ve. Ya, lo voy a traer desde acá para que lo podamos aquí y lo podamos mirar. A ver, un segundito. Ahí. Ya, aquí lo tenemos. Entonces, a ver, ¿qué hiciste tú? Hiciste el fondo 1, el fondo promedio, límite máximo, límite mínimo. Pero es del fondo 1.
Lo que pasa es que no tiene mucho sentido porque el promedio del fondo 1 es un dato. Entonces tú estás replicando el dato del fondo 1 para los 6 años. Entonces cuando tú sacas el promedio del fondo 1, es el promedio del fondo 1. Y pasa lo mismo con el fondo 2 y el fondo 3. Entonces por eso como que no te cuadra, porque cuando tú sacas el promedio aquí, cuando sacas el promedio del fondo 1 es un solo número. No tendrías cómo hacer la evolución en el tiempo. ¿Te fijas? Tienes que mantener los 6 años en el fondo. Entonces, por eso dice y representa, gracias, gráficamente la evolución promedio y la desviación estándar de los 3 fondos. ¿Te fijas? Entonces, el promedio de los 3 fondos para los 6 años. Si no, por eso te queda como si fuera constante. ¿Te fijas? Porque toma el mismo valor para los 6 años. Y por supuesto, como la desviación típica es una sola, por lo mismo queda constante. ¿Te fijas? Entonces, por eso que no tiene mucho sentido hacerlo por fondo, porque el promedio se torna constante. ¿No? ¿Lo visualizas? Sí, creo que ahí, como usted lo hizo, me hace más sentido de... Ajá, perfecto. Sí, yo sé que en algún momento me parece que la planilla que usa Drive tiene este tipo de gráficos. Igual no hemos tenido demasiado tiempo de explorar otras planillas u otro software, pero de que existe el gráfico, existe y es una alternativa y te permite visualizar lo que va ocurriendo. ¿Sí? Entonces puedes saber la evolución en general, promedio de los 3 fondos y de sus dispersiones. ¿Mm? Es una buena alternativa. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Algo más? Con el ejercicio de la mañana, pero dijo que lo iba a hacer ahora. Ah, claro, sí. Si no hay más dudas de los otros ejercicios, vamos a retomar el ejercicio que hicimos en la mañana. Eh, a ver, Patricio, este ejercicio que yo voy a mostrar ahora lo tienes tú en la semana 6, ¿ya? Que pone ejercicio, no, en la semana 6. Estamos en... Esta es la sección, se llama... en la semana 6, se llama Ejercicio Evaluación 2021. Es este, para que lo busques, que está también, si es que ya no lo has visto, para que lo puedas seguir. Un segundito, creo que lo tengo abierto.
Ya, es este y permítanme traer el que tengo con la solución. Ah, ya. Es que a ese le quité todas las respuestas, por eso, claro. Aquí lo tengo con las respuestas. Ya. Era este, me parece. No, no era este. Era el número 1. Un segundito. Ya. Este es el ejercicio. ¿Cuál era la parte que te generaba duda, Jorge? A la hora de hacer la tabla de correlación con la que posteriormente se va a hacer el gráfico. Te dijo que se multiplicaba la marca de clase con algo, si no mal recuerdo la mañana, Ah, ya. o algo así. Sí, lo que La verdad ocurre... no. Sí, dime. No, le está diciendo que no entendimos esa parte. Sí, usted, por favor. Ah, ya. No, lo que ocurre es que como no estamos acostumbrados, porque cada vez que queremos hacer un gráfico de dispersión, el gráfico de dispersión solo tiene dos columnas, las dos variables y cada par ordenado se repite una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cada par ordenado se repite más de una vez y es como hacer 8 puntos en el mismo lugar. Entonces, en realidad es un punto nomás. ¿Te fijas? Pero eso, claro, no lo vemos. Entonces, uno podría perfectamente, con el afán de generar esa tabla, un segundo, quería, ya, quería, pero no va a funcionar así, ya, voy a hacer las columnas mejor y ya está. Va un poco por libre esto. Ya, entonces lo que decía yo, vamos a hacer las dos columnas para que vean en el fondo lo que va a tener que hacer el programa si queremos llevarlo, por ejemplo, a Excel y que nos lo grafique, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una tabla con dos columnas y esas dos columnas van a tener todos los datos. Entonces vamos a hacerla así. Entonces, la primera columna tendrá todos los datos de una variable y la otra tendrá todos los datos de la otra variable. ¿Sí? Entonces, esto es como X e Y. Aquí sería la antigüedad, es la variable X, que eran los años, o podemos, en vez de antigüedad, podemos poner años. Y puntaje, ¿cierto? Que sería la otra variable. Entonces, en años voy a tener que hacer 1,5, que sería la primera marca de clase, ¿no? El primer valor de la variable. Y fíjense que 1,5 está con todos. Entonces será 1,5 con 12,5
1,5 ahora con 37,5, ¿te fijas? Porque cada valor de X se tiene que generar el par ordenado con los otros valores de Y. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, el 1,5 va a tener que acompañar a cada uno de los valores de Y. Entonces, 1,5 y la siguiente marca de clase 87,5. Y lo mismo habrá que hacer con 4,5. ¿Te fijas? Y se repetirán los mismos, ¿sí? Se repetirán las mismas marcas de clase. ¿Mm? Ya. Entonces aquí tendríamos 4,5, 4,5 y se vuelven a repetir las 4 categorías de la variable y. ¿Te fijas? Y ahora tendremos que hacerlo con 7,5. Entonces mejor voy a copiar. Ya. Entonces el siguiente. Disculpe, pero nosotros no estamos viendo lo que Eh, ¿Quién no lo ve? ¿No lo ve? Ariadna, me dices tú que no lo ves. Ah, ya, perdón, que no estaba compartiendo la pantalla. Gracias, gracias, gracias. Patricio, ¿tú sigues ahí viendo? Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces que no había compartido, sí. Aquí estoy. Ya, ahora sí. Ariadna, Jorge, ¿ahora sí lo ven? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, lo que te decía, 1,5 y tendremos que combinarlo con las 4 categorías de puntaje. Aquí están 1,5, 1,5 con las 4 categorías. Luego 4,5 con las 4 categorías. Y luego hay que hacer lo mismo para 7,5. ¿Cierto? Con las 4 categorías de I y finalmente hay que hacerlo con 10,5 con las 4 categorías de I. Entonces allí tienes todos los pares ordenados para poder construir el diagrama de dispersión. Entonces tú me vas a decir, oye, pero bueno, ¿y qué hacemos con las frecuencias? No hacemos nada porque lo que quiere decir el 8 es que el 1,5, 12,5 se repite 8 veces. Entonces, en el fondo hay 8 puntos en el mismo lugar. Pero a nosotros nos sigue dando lo mismo, porque en el fondo el punto va a ser ese y no hay otro. Aun cuando se repita 1500 veces, se sigue siendo el mismo punto, ¿no? Entonces, por eso no me importa la frecuencia. Entonces, allí nos podemos llevar esto a Excel y rápidamente podemos obtener nuestro diagrama de dispersión.
Entonces insertamos y allí lo tenemos. ¿Te fijas? Entonces es un diagrama de dispersión horrendo, tremendamente disperso, y es lógico que esté así porque son los mismos valores de I que se repiten todas las veces. Entonces ahí queda claro que cuando uno hace un diagrama de dispersión a partir de una tabla de frecuencias, es no sé, inútil a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero es bien inútil, porque el gráfico no nos va a decir mucho. ¿Se fijan? Más nos va a decir el indicador, la medida numérica probablemente, porque esa sí va a considerar la frecuencia. En cambio, el diagrama de dispersión no es capaz de considerar la frecuencia. ¿Se fijan? Entonces, aquí, pero podríamos haberlo hecho ahí mismo, aquí podemos calcular el R. Entonces, pero si calculamos el R aquí no va a considerar la frecuencia. ¿De acuerdo? Creo que no me da la opción. Un segundo, lo vamos a explorar juntos. Creo que no tiene la opción para calcular el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Claro, no me permite poner la frecuencia. Lo hace como si cada par ordenado tuviera frecuencia 1. Entonces, claro, lo que va a pasar es que nos va a dar una correlación como el diagrama de dispersión, horrorosa, porque no estoy considerando las frecuencias. ¿Vale? Igual lo vamos a calcular. Entonces, cogemos la primera, seleccionamos los datos de la primera variable, la incorporamos allí y luego cogemos la flechita negra para seleccionar los datos de la segunda variable y los incorporamos ahí. ¿Se fijan? Y nos da 0. Claro, porque en el fondo lo que habla es que son independientes y esto es prácticamente imposible, ¿vale? Pero eso es única y exclusivamente porque no estamos considerando las frecuencias, ¿vale? Entonces no tiene mucho sentido si no podemos considerar las frecuencias. Entonces, para calcular el R, prácticamente vamos a tener que hacerlo a mano. Por eso que aquí, al hacerlo de esta manera, uno se da cuenta que es mucho más conveniente trabajarla como una variable cualitativa ordinal, es decir, trabajarlo como si fueran categorías y ya está, y no trabajarlo como si fuera una variable cuantitativa continua. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el partido que le puedo sacar, las metodologías que puedo usar son súper restrictivas. Entonces me conviene como metodólogo, digamos, me conviene muchísimo más trabajarlo como variable cualitativa ordinal, voy a sacarle más partido, voy a sacar más información. ¿De acuerdo? Pero vamos a calcular el coeficiente de correlación. Claro, en el caso que fuera considerada categoría, lo que decíamos en la mañana, ¿no? Categoría 1, 2, 3, 4 y lo mismo aquí, categoría 1, 2, 3, 4. Habríamos hecho el chi cuadrado y el coeficiente de contingencia, ¿no? A ver, ya. Voy a calcular entonces el coeficiente de correlación y vamos a escribir aquí un segundito que lo voy a dejar al fondo. Vamos a escribir cómo quedaría la fórmula si quisiéramos hacer el coeficiente de correlación.
¿de acuerdo? Al menos una vez sería bueno saber que sí, que efectivamente que se puede calcular, que no es que nos estemos riendo. Y entonces sería, recuerden, son pares ordenados. Entonces vamos a hacer la misma secuencia de antes, pero ahora multiplicaríamos por su frecuencia. Entonces sería 1,5, ¿cierto? Por 12,5 y por 8, más 1,5 por 37,5 por 10. ¿Se fijan? Pues ahora la única diferencia es que estoy disculpen, mi hija se va a la cama. Ya. Entonces, decía, la única diferencia es que ahora estamos considerando el peso que tiene cada una de las categorías. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es aplicar la fórmula que aplicamos, no sé si se recuerdan, a ver si la tengo abierta, denme un segundito, aquí la tengo. Entonces, cuando calculábamos el coeficiente de correlación, aquí teníamos la fórmula, ¿se fijan? Entonces, en el fondo lo que estábamos haciendo es esto, calcular cada valor de x por y, estamos sacando la covarianza, ¿no? Entonces, es la suma de cada valor de x por y, ¿se fijan? Si la única diferencia ahora es que lo estamos multiplicando por la frecuencia. Y luego dividiremos por n y le restaremos la multiplicación de las medias. Entonces, es un poco largo, bueno, pero esa es la forma, ¿no? Entonces, recorreríamos todo. Voy a poner los últimos dos con el 10,5, que sería 10,5 por, voy a ponerlo con los últimos dos, 62,5 por su frecuencia, que sería 25, más el último, que sería 10,5 por 87,5 por su frecuencia, que sería 64. ¿Se fijan? Y ahora, todo esto está dividido en n. N era 250. Y luego, menos, tengo que restar la multiplicación de los promedios. Entonces allí tendríamos que tener la marginal de los años y la marginal de los puntajes. La marginal de los años ya la habíamos calculado, ¿se recuerdan? Porque habíamos hecho el promedio, que daba 7,4 y habría que sacar la marginal del puntaje, sacar el promedio y multiplicarlos después aquí. Entonces el de X era 7,4, que ya lo teníamos calculado, y faltaría el de Y. Y una vez que tenemos todo eso, podemos calcular el coeficiente de correlación. ¿Se fijan? Si me dan un momento, hago enseguida la marginal, que sería simplemente sacar los puntajes de aquí, ¿cierto? Y aquí teníamos 24 y aquí teníamos 17. Entonces lo que voy a hacer simplemente para sacar el promedio, la marca de clase por su frecuencia, ¿sí? Nada más, que ya lo hemos hecho, esto es de unidimensional. Entonces, 12,5 por 17 más 37,5 por 24
más 62.5 por 91 más 87.5 por 118. Y todo eso dividido 250 nos da 68,5. Por lo tanto, este promedio será 68,5 y ya podríamos tener el valor del R. ¿Se fijan? Entonces, lógicamente, esto resulta bastante más largo que hacerlo y mucho más, y aportará menos información que si lo hiciéramos como una tabla de contingencia. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que hagan la prueba de hacer el análisis como si fuera una tabla de contingencia, calculen el chi cuadrado, calculen el coeficiente de contingencia y respondan de esa manera para que puedan comparar. ¿Qué es más conveniente como metodología de extracción de la información, básicamente? ¿Mm? Y como nos vemos mañana, aprovechen de hacer los cálculos y lo podemos comentar mañana. ¿Mm? Porque con esa información podríamos, nos han pedido el gráfico y ahí tendríamos la comparativa, ¿no?, de los dos gráficos, cuál de ellos va a entregar más información, y luego en la I la medida numérica, ¿no? Entonces, en el caso cuantitativo, que es este que estamos aquí, y luego denle la mirada cualitativa, a ver qué les parece. ¿Se te aclara un poco tu duda, Jorge? Sí, profe. En este caso, bueno, la mañana dijo que esto tenemos que trabajarlo como cuantitativa continua, ¿cierto? O sea, esta es una mirada, ¿te acuerdas? Claro. Claro, cuando definimos las variables dijimos, bueno, años y puntajes son variables cuantitativas continuas en su naturaleza, ¿no? Aquí está, eran de naturaleza cuantitativa continua, pero como están categorizadas, podemos considerarlas como cualitativas ordinales, ¿cierto? Pero bueno, como están organizadas en intervalos, le hacemos caso a la naturaleza de la variable. ¿Sí? Eso dijimos. Entonces la tratamos como si fuera cuantitativa continua. Por lo tanto, esta es una tabla de correlaciones. Problema, estos que nos vamos encontrando. Si tenemos una variable que en su naturaleza es cuantitativa continua y con ella queremos extraer información de la relación que tienen, entonces probablemente sea mucho más apropiado categorizar esa variable para poder estudiarla mejor que tenerla de manera cuantitativa continua, digamos, registrando sus frecuencias. ¿Por qué? Porque la estructura de las tablas de doble entrada suelen ser más productivas con variables quali que con variables quanti. Por esto que estamos conversando. Entonces era importante que se expusieran a esto para que vieran la dificultad que tiene. ¿Te fijas? Que claro, estamos haciendo caso, la variable es cuantitativa continua, eso es correcto, pero no nos ayuda en nada el gráfico de dispersión y el R es un lío porque es muy largo de calcular. ¿Te fijas? Entonces te empiezas a dar cuenta que la metodología como tal está correctamente aplicada, pero no entrega la información de una manera tan eficiente. Entonces, probablemente allí se da cuenta uno que la metodología de las tablas de doble entrada son muchísimo más eficientes cuando las variables son cualitativas, ¿sí? Más no cuando son cuantitativas. Y si tienes variables cuantitativas, pues lo que haces es categorizarlas y ya está. Es decir, trabajar estas como si fueran categorías y no como si fueran intervalos. Y era un poco lo que conversábamos en la mañana, ¿no? Esa es un poco la moraleja, ¿no? Entiendo, profe. Muchas gracias.
¿Algo más? Ariadna, Patricio, ¿algo más? Por mi parte no, profe. Estupendo. Muy bien, entonces, los dejo y nos vemos mañana en horario de clases normales en ambos casos.